Bueno, la historia es es un conjunto de hechos, de acontecimientos que suceden a través del tiempo y de lo cual somos producto nosotros. Todos tenemos nuestra historia, toda la humanidad, las ciudades, los países tienen su historia de cómo nacieron, cómo surgieron y prácticamente nosotros somos productos de la historia, cada quien de su propia historia, de dónde naciste, quiénes fueron tus padres, dónde estudiaste, dónde trabajaste, qué problemas has tenido, cómo te has formado. Esa es tu historia, esa es la historia de cada quien, de cada persona. Significa que es una recopilación de acontecimientos, de situaciones o experiencias vividas eh, de una persona en el transcurso del tiempo y que, como bien lo dice la palabra, es la historia de, de aquello que aconteció en el pasado, que marca eh, una, una experiencia de momentos alegres, de situaciones difíciles, momentos que marcan justamente la vida de una persona, o bien también la historia puede ser todo aquello que, que surgió en el pasado y que queda también como un recuerdo para las futuras generaciones, en el cual se pueden ver si se escribe lo que aconteció. Muchas de las cuestiones históricas están veladas, están en un velo que debe de irse descubriendo con evidencias. Y a través de que investigamos, descubrimos, podemos entonces desmistificar y hacer Bueno, pues a mi pensar como que disciplina es como que es todo lo que estudia los acontecimientos que han ocurrido en el tiempo pasado. Y pues existen varios tipos de historia. Historia contemporánea, historia moderna, historia del arte y todo ese tipo de cosas, ¿no? La historia es la narración de acontecimientos importantes que sucedieron. Bueno, para mí la historia es una ciencia o es una disciplina. Esa estudia pues, los acontecimientos de la humanidad y los expone en base a los fundamentos desde el pasado hasta el presente. Para mí una historia es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad. Y pues algún ejemplo de los tipos de historias pues serían historias contemporáneas, historia moderna, historia medieval, historia del arte, historia de la música, historia de la ciencia, historia de la teología. Y pues en general a grandes rasgos yo entiendo que todo es historia, básicamente. La historia es la ciencia que estudia los hechos más importantes y trascendentes de la humanidad. También los va clasificando, depende a su época y a la importancia que tengan estos hechos a lo largo del tiempo. Es la recopilación de la civilización a través del tiempo y cómo se fueron dando los cambios sociales, los cambios de asociaciones entre los seres humanos, los cambios en cómo se volvieron sedentarios después de ser nómadas, después de cómo pasaron a la civilización, cómo pasaron a etapas superiores de las ciudades, del consumismo, de las ideologías, en fin, siempre el hombre ha estado sujeto a ideologías, a cuestiones religiosas, guerras,
y cómo ha cambiado el hombre a través de esos procesos históricos a través del tiempo que han tenido repercusión tanto en la ciencia médica, en la investigación, en las sociedades, en las artes, en las obras. Entonces la historia es muy importante. El problema es quién la escribe, si el vencedor, y es la historia, pues vas descubriendo verdades y vas descubriendo también a veces mentiras y cosas que no habías conocido. Existe la historia institucional y existe la historia verdadera, ¿no?, de lo que ocurrió. Y para eso existen libros, existen códices, existen pergaminos que te dejan evidencias de ese paso, jeroglíficos, en fin, libros que van dejando el paso del tiempo, lo ocurrido en un suceso determinado en tiempo y espacio. Para mí la historia es un conjunto de acontecimientos o hechos que alguna persona vive a lo largo de su existencia, y ya sea una persona o también puede ser algún grupo social o los miembros de alguna comunidad social. Es como la historia que se plasma dentro de sus vidas, pero también la historia puede ser ciertos sucesos que marcan los acontecimientos importantes dentro de la humanidad, como por ejemplo la llegada a la luna o lo de las guerras y todo eso, que marcaron ciertas bases de la historia de pues no sé, por ejemplo de México, y pues que ya están plasmados. La historia es una relación de los hechos pasados. Pues son las cosas que pasan a través del tiempo, eso es. La historia es una ciencia, una disciplina, todo un conjunto de acontecimientos y hechos importantes ocurridos en el pasado. Le da al ser humano la posibilidad para conocerse a sí mismo y ayudar a comprender el porqué de nuestro presente. La historia define un pasado. Para mí la historia es algo que ya pasó, algo que ya sucedió y que dejó marcado, por ejemplo, en México, que dejó marcado al país, o que deja marcado la memoria de las personas, una memoria colectiva de las personas, pues un hecho que ocurrió. Igual puede ser algo que te sucedió a ti y solamente te marcó a ti, pero ya pasó. Bueno, para mí la historia es acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad. No sé, historia moderna, historia medieval, historia del arte, etcétera, etcétera. Para mí la historia es la revisión al pasado para entender las causas de las consecuencias que vivimos en la actualidad. Para mí la historia es la ciencia que estudia sucesos y tiene registro de datos pasados a través de los tiempos desde la época de la escritura. Para mí la historia es el estudio del pasado que ha marcado nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de percepción. Nos educa, nos cultiva y nos expande al infinito. ¡Tómala! Bueno, para mí la historia es el conjunto de todos los hechos que han ocurrido pues en el pasado, que pueden formar parte pues de una persona, de un país, y pues eso hace comprender el por qué hoy, por ejemplo, una persona actúa de tal forma o por qué una nación tiene cierta estructura, ¿no? Bueno, para mí eso es la historia.